Valle de la Calma, un pueblo sumido en el miedo y la opresión, la llegada despiadada de un coronel corrupto desata la injusticia al destruir el hogar de doña Elvira, madre de dos valientes oficiales. Este acto despierta en Sofía y Ana una lucha imparable por justicia, resistencia y dignidad. Contra la corrupción y el miedo, la comunidad se une para reconstruir no solo paredes, sino también esperanzas y futuro. La batalla por Valle de la Calma apenas comienza. El sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas cuando el silencio de Valle de la Calma fue brutalmente interrumpido. Un rugido metálico, profundo y amenazante, resonó entre las calles de tierra y las casas humildes del pequeño pueblo enclavado en lo más profundo de la Sierra Mexicana. Era el sonido de una excavadora, una bestia amarilla de acero que avanzaba lentamente, triturando todo a su paso con una indiferencia mecánica que helaba la sangre. Detrás de aquella máquina destructora venía una camioneta negra, reluciente y ostentosa, que contrastaba violentamente con la pobreza del entorno. De ella descendió don Fausto Guzmán, un hombre corpulento de piel curtida por décadas, bajo el sol inclemente, con ojos pequeños y fríos, que parecían dos piedras negras incrustadas en un rostro endurecido por la crueldad. Todos en el pueblo lo conocían como el coronel, no por méritos militares, sino por el poder absoluto que ejercía sobre cada alma que habitaba aquellas tierras. Era el dueño de todo, las mejores parcelas, el único supermercado grande, los negocios más prósperos. Incluso las autoridades locales comían de su mano como perros hambrientos, esperando las sobras de su amo. Aquella mañana, el coronel había llegado con un propósito claro y despiadado: destruir la pequeña casa de adobe donde vivía doña Elvira Suárez, una anciana de 89 años, cuyo único delito había sido no poder pagar una deuda injusta. La vivienda, aunque modesta y sencilla, representaba toda una vida de sacrificios. Cada ladrillo, cada viga de madera, cada teja del techo había sido colocada con las manos callosas de su difunto esposo, quien murió soñando con un futuro mejor para su familia. Entre esas paredes habían nacido y crecido sus dos hijas, Sofía y Ana, quienes ahora servían con honor en el ejército mexicano. Cuando doña Elvira escuchó el estruendo acercándose, su corazón comenzó a latir con violencia contra su pecho frágil. Salió corriendo con las piernas temblorosas y se plantó frente a la excavadora, extendiendo sus brazos delgados, como si pudiera detener con su cuerpo aquella montaña de hierro. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados, surcando las arrugas profundas de su rostro como ríos de dolor puro. «Por favor, señor coronel, se lo suplico, no destruya mi casa, es todo lo que tengo en este mundo», gritó con una voz quebrada por la desesperación. «Mis hijas nacieron aquí, los recuerdos de mi esposo viven en estas paredes. Tenga compasión, se lo ruego». Pero don Fausto Guzmán no conocía la palabra compasión. Para él, los ruegos de aquella anciana eran simplemente el zumbido molesto de un insecto que debía ser aplastado. Con una sonrisa torcida, que revelaba una crueldad sin límites, soltó una carcajada que resonó como un trueno seco en el aire de la mañana. Se acercó a la mujer con pasos pesados y sin el menor remordimiento, la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo polvoriento como si fuera un costal de basura. «¡Derriba todo!», ordenó al operador de la máquina con un grito que no admitía réplica. «¡Que no quede ni un solo ladrillo! Esta tierra ahora es mía». Lo que aquel hombre despiadado no sabía, lo que su arrogancia infinita le impedía siquiera imaginar, era que estaba cometiendo el error más grave de su vida. Aquella anciana indefensa, que yacía en el polvo, humillada y destrozada, era la madre de dos oficiales del ejército mexicano. Y cuando la capitán Sofía y la teniente Ana se enteraran de lo sucedido, desatarían una tormenta de justicia
que haría temblar los cimientos del imperio corrupto que don Fausto había construido sobre el miedo y el sufrimiento ajeno. Para cuando el coronel comprendiera la magnitud de su error, ya sería demasiado tarde para escapar de las consecuencias. La destrucción de la casa fue rápida e implacable. La excavadora, obedeciendo la orden del coronel, inició su trabajo con una potencia brutal que no dejó espacio para la nostalgia ni la compasión. Paredes que habían resistido tormentas, techos que protegían del sol inclemente, todo se vino abajo en minutos, convirtiéndose en una montaña de escombros y polvo que cubrió el lugar como una sombra de tristeza. Los vecinos, testigos silenciosos y aterrados, miraban desde lejos, conscientes de que intentar intervenir sería enfrentarse a la furia del hombre más temido de Valle de la Calma. Doña Elvira, aún en el suelo y con el cuerpo dolorido, intentó levantarse, pero sus fuerzas la traicionaron. Sola, con lágrimas mezcladas con el polvo que se alzaba en el aire, vio cómo el hogar que protegía desaparecía bajo los golpes de la máquina. Sin embargo, en medio de aquella escena, un acto pequeño pero poderoso ocurrió. Un joven llamado Pedro, con el corazón lleno de indignación, sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar cada instante de la tragedia. Su mano temblaba, pero no dejó de grabar. Captó las súplicas de doña Elvira, la crueldad del coronel y el estruendo que aplastaba no solo una casa sino la dignidad de una familia. Mientras la máquina seguía su labor destructora, Pedro sabía que esas imágenes servirían para algo más grande, una voz y la prueba de un atropello, el primer paso para que el mundo conociera la verdad oculta por el miedo. En pocas horas, el video comenzó a difundirse por redes sociales. Lo que en Valle de la Calma se vivía en silencio, ahora era visto y comentado en ciudades lejanas, atravesando fronteras y despertando indignación. De grupo en grupo, aquel video se convirtió en símbolo del abuso de poder y la resistencia de una mujer que luchaba solo con su dignidad. La capitán Sofía, en su puesto fronterizo, fue quien lo encontró. Al ver la crudeza de las imágenes, su corazón se tensó y una ira intensa comenzó a hervir en sus venas. La visión de su madre postrada entre los escombros, humillada y sola, la impulsó a actuar sin demora. Llamó a su hermana Ana, la teniente, y juntas solicitaron un permiso de emergencia para volver a Valle de la Calma. Durante el viaje, ambas estuvieron sumidas en una mezcla de emociones, dolor, rabia y una determinación creciente. Sabían que su lucha apenas empezaba y que la batalla superaba lo familiar. Era la defensa de la justicia y la dignidad contra un sistema corrupto que había tomado a todo un pueblo por rehén. Al llegar, solo encontraron un terreno lleno de polvo y restos del hogar destruido. En medio de esos escombros, estaba doña Elvira, sentada en una silla plástica, con la mirada perdida pero el alma intacta. La abrazaron fuerte. Lágrimas y silencios que decían más que palabras. El impacto de lo ocurrido resonó en toda la comunidad y poco a poco la gente empezó a salir del miedo que los había mantenido en silencio. La noticia se esparció y el consenso surgió. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Las hermanas militares no solo defendían a su madre, defendían a un pueblo que había callado demasiado tiempo. Su llegada fue la chispa que rompió las cadenas del temor impuesto por el coronel y su círculo de poder. Era claro que el camino sería largo y duro, pero la esperanza crecía donde antes había solo resignación y dolor. La reconstrucción de lo perdido no sería solo material, significaría reclamar la dignidad arrebatada y devolver la voz a quienes habían sido silenciados por la opresión. El regreso de Sofía y Ana a Valle de la Calma marcó el comienzo de una nueva etapa en la batalla contra la injusticia que había destruido el hogar de su madre. Apenas pusieron pie en el pueblo, el murmullo de los vecinos se intensificó. Algunos ocultaban miedo tras miradas esquivas, otros mostraban una esperanza cautelosa al ver a las dos hermanas en uniforme. Para ellas,
Aquella bienvenida silenciosa reflejaba el ambiente tenso y opresivo que reinaba hace años en aquella comunidad. Las calles de tierra, los techos de lámina y las fachadas desgastadas contaban, sin palabras, historias de sumisión y resignación. Sin embargo, ese día no sería igual a los anteriores. Sofía y Ana sintieron la responsabilidad no solo de su madre, sino de todos los afectados, de aquellos que, enmudecidos por el miedo, necesitaban una voz. En medio del polvo y los escombros, encontraron a doña Elvira sentada, agotada pero firme. Su sonrisa, aunque débil, les dio fuerzas para seguir adelante. Los primeros pasos fueron claros: reunir pruebas, organizar a la comunidad, buscar apoyo institucional. El testimonio de Pedro y el video que él grabó eran piezas clave. Sin embargo, sabían que la ruta estaría llena de obstáculos. Don Fausto Guzmán, el coronel, no era un desconocido en esos pagos. Su poder se extendía más allá de la mera posesión de tierras o negocios. Era dueño del miedo, de la corrupción y de muchas sombras que cubrían Valle de la Calma. Su influencia alcanzaba a policías, políticos y empresarios, quienes preferían cerrar los ojos y permanecer en silencio. Aún así, Sofía y Ana contaban con algo que el coronel no esperaba: su formación militar y el respaldo que eso podía significar. Su estrategia combinaba la fuerza de la ley con la determinación personal y el apoyo del pueblo. No bastaría con presentar denuncias formales. Esas quedaban muchas veces en cajones olvidados. Su lucha debía llegar a la raíz de la corrupción y desafiar al sistema. Con paciencia, visitaron casa por casa, hablando con vecinos, escuchando sus historias y temores. Muchos prefirieron no hablar, otros dejaron escapar sus verdades bajo promesas de confidencialidad y protección. Descubrieron que no eran casos aislados. Otros habitantes habían sufrido extorsiones, amenazas y pérdidas injustas. Así comenzó a formarse una red de solidaridad y valentía que poco a poco ganaba terreno ante el silencio impuesto. Paralelamente, las hermanas se acercaron a autoridades locales para presentar denuncia por daños, agresiones y extorsión. Pero sintieron resistencia que ese hombre provocaba. La policía municipal y otros funcionarios mostraban dudas, evasivas y falta de voluntad para investigar. La desconfianza crecía. No era solo falta de recursos, sino la sombra de un sistema corrupto que protegía al patrón. Frente a esto, Sofía y Ana elevaron la denuncia a instancias superiores. Contactaron con oficiales del ejército, organizaciones de derechos humanos y medios interesados en la historia. Un avance importante fue el contacto con Julia Montes, reportera de investigación comprometida a destapar abusos de poder. Con su ayuda, documentaron cada detalle para construir un expediente sólido que resistiera manipulación e impunidad. El proceso fue arduo y lento. La amenaza y la intimidación aparecieron pronto. Algunas fuentes se retractaron o desaparecieron. La presión sobre la familia fue constante. Pero lejos de amedrentarse, las hermanas se fortalecieron. Sabían que esa era la única vía para lograr cambio real. En medio de esta tormenta, la comunidad empezó a despertar. Vecinos que antes se ocultaban se unieron, organizándose en grupos que desafiaban el silencio impuesto. Las mujeres, especialmente, hallaron en Sofía y Ana un ejemplo para romper el miedo. La batalla verdadera aún quedaba, pero ya se ponían los cimientos de un nuevo comienzo. Valle de la Calma no volvería a ser igual. La injusticia había despertado la fuerza de quienes habían sido invisibles, y la esperanza brotaba en medio del polvo y la adversidad. La lucha emprendida por Sofía y Ana pronto se convirtió en una batalla no solo contra don Fausto Guzmán, sino contra todo un sistema enraizado en la corrupción y el miedo. Era evidente que enfrentaban a un poder
que trascendía las amenazas directas y las intimidaciones físicas. El coronel había tejido una red de influencias que permeaba cada institución local, dejando a la comunidad atrapada en una prisión invisible. Sin embargo, las hermanas sabían que debían persistir y fortalecer cada frente de resistencia. Buscaban aliados comprometidos y honestos, dispuestos a desafiar las injusticias con valentía. La asociación con Julia Montes, la periodista investigadora, fue un paso crucial en esa dirección. Juntas comenzaron a elaborar un dossier exhaustivo que no solo documentaba la demolición ilegal de la casa y la agresión a doña Elvira, sino que también sacaba a la luz otras prácticas abusivas del coronel, revelando la sistematicidad de su tiranía sobre Valle de la Calma. A medida que el reportaje tomaba forma, las voces de las víctimas comenzaron a emerger. Agricultores despojados de sus tierras, comerciantes arruinados por competencias desleales y familias empobrecidas por préstamos usureros, se atrevieron a contar sus historias bajo la protección de la investigación periodística. Estas narrativas tejieron un mapa de dolor colectivo, construyendo una imagen clara del impacto devastador que la corrupción ejercía sobre vidas y comunidades. Paralelamente, en el ámbito jurídico, Sofía y Ana presentaban apelaciones y solicitudes para que se reabrieran investigaciones archivadas y se asignaran recursos para la protección de víctimas y testigos. La presión mediática comenzó a surtir efecto. Las autoridades superiores empezaron a prestar atención y a mostrar señales de actuación, aunque el camino hacia la justicia era aún largo y lleno de obstáculos. La amenaza del coronel no desapareció, sino que se intensificó. Sus matones incrementaron las rondas intimidatorias y la vigilancia sobre los activistas comenzó a ser constante. Sin embargo, la unión de la comunidad y el respaldo creciente fueron un escudo contra esas maniobras. Las mujeres del pueblo jugaron un papel fundamental en ese proceso. Organizaron reuniones clandestinas, compartieron información y apoyaron a las familias afectadas con alimentos y acompañamiento moral. Su valentía fue un aliento para Sofía y Ana, quienes veían en esas acciones una fuente inagotable de fuerza y compromiso. El combate legal, periodístico y comunitario fue acompañado por un trabajo silencioso pero efectivo, la reconstrucción emocional y material de doña Elvira y su familia. Vecinos y voluntarios colaboraban con las labores de limpieza y restauración, mientras que las hermanas gestionaban recursos para asegurar que la vivienda volviera a ser un hogar digno. Cada ladrillo colocado representaba una victoria contra la impotencia y la injusticia sufridas. En medio de esta lucha, Sofía y Ana también enfrentaban sus propios conflictos internos. La conciliación entre sus responsabilidades militares y la dedicación a la causa familiar y comunitaria demandaba sacrificios personales, pero su determinación era inquebrantable. Sabían que el destino de Valle de la Calma estaba colgado de un hilo y que su batalla podía ser el comienzo de un cambio profundo para todo México. El cuarto bloque de esta historia no solo narra la resistencia contra un tirano, sino también el despertar de un pueblo que, a pesar del miedo, decide alzar la voz. Un relato sobre la fuerza que emerge cuando la dignidad humana y el deseo de justicia se conjugan para desafiar la opresión, demostrando que incluso los muros más sólidos pueden caer ante la voluntad colectiva y la verdad revelada. Con el avance de la investigación y la creciente visibilidad del caso en medios nacionales, la tensión en Valle de la Calma alcanzó niveles inéditos. La presencia de Sofía y Ana, dos oficiales del ejército mexicano, representaba una amenaza directa al statu quo que don Fausto Guzmán había mantenido con mano firme durante años. Su poder, afianzado en el miedo y la complicidad de las autoridades locales,
comenzó a resquebrajarse ante una combinación inesperada de valor civil y respaldo institucional. Sin embargo, el precio a pagar por desafiar al coronel no tardó en manifestarse. La resistencia del hombre poderoso se hizo cada vez más agresiva y abierta. Las amenazas a la familia Suárez se intensificaron. En varias ocasiones, extraños vehículos patrullaban las calles en horas nocturnas, vigilando la casa de doña Elvira y a las hermanas. Informes anónimos indicaban la presencia de matones armados merodeando por el pueblo, con el fin de sembrar miedo y disuadir a posibles aliados. Pero lejos de amedrentarse, la comunidad encontró en la fortaleza de las hermanas un punto de apoyo para romper las cadenas del silencio. Vecinos que antes habrían evitado cualquier confrontación, ahora se sumaban a las reuniones organizadas para planear acciones colectivas, desde manifestaciones pacíficas hasta estrategias legales coordinadas. Paralelamente, la colaboración con Julia Montes y su medio de comunicación permitió exponer públicamente el entramado de corrupción y abuso que había dominado Valle de la Calma durante décadas. La presión mediática forzó la intervención de autoridades estatales y federales que iniciaron auditorías e investigaciones paralelas, mientras la Fiscalía local se veía obligada a reabrir la carpeta judicial contenida por la influencia del coronel. Sofía y Ana enfrentaban también desafíos personales y profesionales. Equilibrar sus roles como militares de carrera y líderes de un movimiento local exigía sacrificios emocionales y físicos. Hubo noches de insomnio, discusiones familiares y momentos de duda, pero la convicción en la justicia de su causa nunca flaqueó. El apoyo entre hermanas y hacia su madre fue inquebrantable, una fuente constante de guía y fortaleza. En medio de este escenario convulso, la reconstrucción de la casa de doña Elvira avanzaba lentamente. Lo que comenzó como un proyecto para reparar materialmente el daño se convirtió en un símbolo de resistencia y renacimiento. Voluntarios del pueblo, profesionales locales y miembros de la comunidad militar se unieron para devolverle un espacio digno a aquella mujer que había permanecido firme a pesar de la adversidad. Mientras tanto, las redes de apoyo alimentaban la esperanza. Mujeres organizadas en grupos de ayuda social establecieron canales seguros para denunciar abusos y ofrecer protección a quienes se atrevían a hablar. Jóvenes como Pedro, el valiente que grabó el video inicial, se involucraban activamente en documentar y difundir la lucha, transformándose en testimonios vivos del poder de la verdad y la solidaridad. La historia de Valle de la Calma, antes marcada por la opresión y el silencio, comenzaba a escribirse con letras de coraje y compromiso. El quinto bloque de esta narrativa no solo muestra la escalada del conflicto entre el poder arbitrario y la justicia emergente, sino que también resalta el valor colectivo y la transformación social que puede surgir cuando ciudadanos decididos deciden unir sus fuerzas para cambiar su destino. Era la señal clara de que, aunque las sombras del miedo fueran profundas, la luz de la esperanza y la unidad era capaz de abrir paso hacia un futuro mejor. Mientras la lucha en Valle de la Calma seguía escalando, Sofía y Ana enfrentaban retos que iban más allá de lo físico o legal. La batalla por la justicia implicaba también resguardar su integridad emocional y mental. Las noches eran escenario de largos pensamientos, dudas que acechaban la fortaleza construida con tanto esfuerzo y miedo latente por las posibles represalias contra ellas y su madre. Pero en medio de esa tormenta interna, también hallaban momentos de esperanza y apoyo mutuo que las ayudaban a seguir adelante. El vínculo familiar se fortalecía día a día, uniendo sus fuerzas frente a la adversidad. Mientras tanto, el pueblo empezaba a cambiar lentamente. Aquellas miradas temerosas y silenciosas comenzaron a reemplazarse por expresiones de coraje y solidaridad. Las mujeres,
Organizaban reuniones discretas para brindar ayuda y protegerse mutuamente. La valentía de estas acciones pequeñas, pero significativas, hizo que la comunidad se percibiera como un frente unido contra la opresión. Pedro, el joven que grabó el video que destapó todo, se convirtió en un símbolo para los vecinos. Su valentía inspiró a muchos, y su participación activa en acompañar a las familias afectadas reforzó el sentimiento de que el cambio era posible. Sin embargo, los peligros persistían. Las amenazas del coronel y sus seguidores continuaban, intentando sembrar miedo y desconfianza. Las patrullas cercanas, los vehículos vigilantes y las sombras al acecho recordaban a todos que el poder del tirano aún estaba presente. Pero el coraje colectivo y el respaldo institucional crecían al mismo ritmo y servían de contrapeso necesario. Al mismo tiempo, el proceso de reconstrucción física de la casa de doña Elvira avanzaba con el apoyo de vecinos, militantes y voluntarios. Cada ladrillo colocado simbolizaba no solo la restauración de un espacio, sino también la recuperación de la dignidad y la esperanza. Las mujeres del pueblo, especialmente, se involucraban en coordinar las tareas, demostrando que la resiliencia podía manifestarse en acciones concretas y solidarias. A nivel institucional, las hermanas intensificaban sus esfuerzos para asegurar la protección legal y el acompañamiento necesario para avanzar en los casos judiciales. La presión ante las autoridades superiores era constante, y poco a poco se notaban avances importantes, aunque aún existían resistencias y obstáculos burocráticos. La comunicación con Julia Montes y los medios seguía siendo vital para mantener la atención pública y garantizar que el caso no se diluyera en la negligencia o la corrupción. En este tramo de la historia se destacó el crecimiento del movimiento comunitario, que dejó de ser un acto individual o familiar para convertirse en la voz de un pueblo que exigía respeto, justicia y equidad. La transformación social era tangible y empezaba a enfocar la mirada hacia el futuro, más allá de la opresión heredada. Este sexto bloque relata no solo la continuación de la lucha contra el abuso del coronel y su poder, sino también la resiliencia, la solidaridad y la esperanza que renacen cuando la dignidad y la valentía se unen. La historia de Valle de la Calma se escribe con la tinta indeleble de quienes deciden, a pesar del miedo, alzar su voz y conquistar la libertad. A medida que la resistencia en Valle de la Calma crecía, la vida cotidiana de sus habitantes comenzó a transformarse de maneras sutiles pero profundas. El clima de temor que durante años había condicionado sus decisiones, sus palabras y sus acciones empezó a ceder ante la fuerza colectiva que representaban Sofía, Ana y la comunidad unida en torno a ellas. Las mujeres del pueblo, en particular, emergieron como un pilar indispensable en esta movilización. Organizaron encuentros discretos donde compartían historias, estrategias y solidaridad, fortaleciendo tanto su espíritu como sus redes de apoyo mutuo. Estas reuniones se convirtieron en espacios seguros donde el miedo perdía terreno y se abría paso la esperanza. Al mismo tiempo, la colaboración con la reportera Julia Montes permitió que las noticias sobre la injusticia y la corrupción en Valle de la Calma cruzaran las fronteras del pueblo, llegando a un público más amplio. Las historias de abusos, amenazas y resiliencia capturaron la atención de medios nacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos que comenzaron a sumar apoyo y vigilancia sobre la situación. Este interés externo fue fundamental para poner presión sobre las autoridades locales, quienes se vieron cada vez más obligadas a actuar ante la evidencia y el escrutinio público. Sin embargo, la respuesta de don Fausto Guzmán no se hizo esperar. Aunque debilitado por la creciente oposición, intensificó sus tácticas intimidatorias y represivas.
Incrementó las patrullas de sus matones por las calles y utilizó su influencia para obstaculizar el acceso a recursos que podían fortalecer a la comunidad o apoyar la denuncia pública. Pero estas acciones no lograron quebrantar la determinación del pueblo ni de las hermanas Suárez. El espíritu de lucha se mantuvo firme, incluso en los momentos más difíciles, cuando la amenaza parecía más cercana y presente. Sofía y Ana se convirtieron no solo en defensoras legales, sino también en símbolos de resistencia y cambio para Valle de la Calma. Paralelamente, la reconstrucción de la vivienda de doña Elvira avanzó como un proyecto emblemático que unía a vecinos, voluntarios y organizaciones. Cada ladrillo colocado y cada pared reparada representaban una victoria tangible contra la destrucción y la humillación sufridas. La casa no era solo un refugio físico, sino un símbolo de continuidad, memoria y dignidad restaurada. En esta etapa, la unidad y el compromiso comunitario demostraron ser más fuertes que el miedo impuesto durante tantos años. Vecinos que antes se mantenían al margen comenzaron a participar activamente en actos de solidaridad, acompañando a las víctimas y denunciando irregularidades. El pueblo despertaba de un largo letargo y comenzaba a forjar una identidad renovada, basada en la justicia y el empoderamiento. El 7º bloque de esta historia revela cómo un pueblo disperso y acallado puede convertirse en un frente sólido de resistencia cuando se une en torno a causas justas. Es un relato de transformación social, de superación del miedo y del poder de la colaboración para derribar muros de corrupción y despotismo. Valle de la Calma se alza ahora como un ejemplo vivo de que la esperanza y la justicia pueden renacer incluso en los escenarios más adversos y que la unión de sus habitantes es la fuerza que ningún tirano podrá destruir jamás. La presencia constante de Sofía y Ana en Valle de la Calma comenzó a transformar no solo la percepción de los habitantes sobre su propia realidad, sino también la dinámica de poder que durante años había permanecido intacta. Las autoridades locales, que hasta entonces habían hecho la vista gorda ante los abusos de don Fausto Guzmán, empezaron a sentir la presión creciente de la opinión pública y de las instituciones superiores. La denuncia hecha por las hermanas, respaldada por evidencias sólidas y la cobertura mediática que Julia Montes y otros periodistas mantenían, había puesto el dedo en la llaga de una corrupción sistémica. Sin embargo, esta nueva fase de la lucha trajo consigo nuevos retos. La resistencia del coronel no se limitó a la intimidación directa. Comenzó a maniobrar en ámbitos judiciales y administrativos con la intención de dilatar procesos, desacreditar testimonios y manipular la burocracia para su beneficio. Intentó desacreditar a Sofía y Ana, acusándolas de abuso de poder y atentados contra la imagen del pueblo, buscando fracturar la legitimidad que habían construido en la comunidad. Pero ellas sabían que la batalla no sería fácil ni rápida. Cada paso hacia la justicia requería paciencia, estrategia y unidad. La comunidad, aunque todavía vulnerable, se mostró cada vez más dispuesta a apoyar y a exigir un cambio real. Se organizaron asambleas abiertas, donde se discutían medidas para proteger a las víctimas y fortalecer redes de vigilancia ciudadana. Con la ayuda de organizaciones nacionales, se implementaron programas de capacitación para que los habitantes entendieran sus derechos y aprendieran a defenderlos. Además, se establecieron canales de comunicación seguros para denunciar cualquier acto de intimidación o represalia. La reconstrucción de la casa de doña Elvira avanzaba también con nuevos recursos y apoyo voluntario. Pronto, no solo era un símbolo para su familia, sino para todo el pueblo. La recuperación material y emocional de este espacio se convirtió en una muestra tangible de que la dignidad podía ser restaurada y que la memoria y la resistencia de una comunidad son más fuertes que la intimidación y el abuso.
En este contexto, las hermanas Suárez continuaban conciliando sus vidas como oficiales y líderes en la lucha local. Gestionar la presión social, las amenazas y las responsabilidades profesionales demandaba una fuerza interior formidable. Pero la convicción de proteger a su madre, su familia y a todo un pueblo les daba el impulso necesario para seguir adelante. El octavo bloque de esta historia habla de cómo la justicia se construye paso a paso, a pesar de las dificultades y las sombras que se ciernen sobre quienes la buscan. Refleja el papel fundamental de la unidad ciudadana, el compromiso ético y la importancia de la transparencia y la verdad para derribar los muros de la corrupción. En Valle de la Calma, la lucha continúa, pero ahora con herramientas más sólidas y un despertar colectivo que deja claro que la paz y la dignidad solo pueden existir cuando la justicia prevalece para todos. Conforme la presión sobre don Fausto Guzmán se intensificaba, Valle de la Calma comenzó a experimentar una transformación que iba más allá de lo visible. Las calles que antes parecían dominadas por el miedo y la resignación, ahora vibraban con un espíritu renovado de lucha y esperanza. Las acciones coordinadas de Sofía, Ana y la comunidad fueron el motor que impulsó este cambio. En distintos hogares, reuniones clandestinas y espacios abiertos, se compartían ideas, estrategias y se fortalecían vínculos de apoyo mutuo. Las mujeres, históricamente relegadas al silencio, emergían como líderes fundamentales en estos procesos, promoviendo la unidad y la solidaridad. La acción conjunta con periodistas como Julia Montes permitió que las injusticias quedaran al descubierto no solo para el pueblo, sino para todo el país. Los reportajes publicados servían como un llamado ineludible a las autoridades, que poco a poco comenzaron a mostrar signos de respuesta. Sin embargo, la resistencia del coronel no se limitó a las amenazas y la violencia abierta. En un intento desesperado por mantener su territorio de poder, se valió de maniobras legales, sobornos y chantajes que complicaron los procesos judiciales. Intentó dividir a la comunidad, sembrando desconfianza, difundiendo rumores y ejerciendo presión para que muchos desistieran de apoyar la causa. Pero la cohesión y el compromiso construidos a lo largo del tiempo lograron contrarrestar estos esfuerzos, demostrando que la verdad y la justicia tienen la fuerza de unir incluso a los más temerosos. En medio de la incertidumbre, la reconstrucción de la vivienda de doña Elvira avanzaba como un emblema tangible de resistencia. Cada ladrillo colocado era una afirmación de que el abuso no vencería y que la memoria y la dignidad podían ser restauradas. El trabajo conjunto de vecinos, familiares y voluntarios reforzó el sentido de comunidad y propósito compartido. Al mismo tiempo, Sofía y Ana encontraron en la unión familiar un refugio imprescindible. El vínculo con su madre se fortalecía con cada adversidad superada, pero el peso de la lucha también les exigía equilibrio entre sus responsabilidades militares y personales, forzándose a mantener la calma y la disciplina ante situaciones de alta tensión. El noveno bloque de esta historia refleja la complejidad de enfrentar el poder corrupto y arraigado, y cómo la combinación de valentía, unidad y estrategia puede generar cambios significativos incluso en ambientes hostiles. Es un testimonio del poder transformador de la justicia, la solidaridad y la esperanza. Valle de la Calma, poco a poco, empezó a reencontrar su voz, un faro de luz emergiendo en medio de años de silencio y opresión. Con el paso de los meses, la incansable lucha de Sofía y Ana por justicia se fue reflejando en cambios reales dentro de Valle de la Calma. La comunidad, antes sumida en el miedo y el silencio, comenzó a mostrarse activa y participativa, dejando atrás la resignación que había marcado su vida diaria. Las mujeres tomaron un rol protagónico en esta transformación, organizándose para brindar apoyo mutuo, denunciar abusos
y velar por la seguridad de los vecinos. Estos grupos, además de sostener el ánimo colectivo, crearon redes de información que permitieron detectar y enfrentar las maniobras intimidatorias del coronel y sus secuaces. En paralelo, la difusión del caso a través de los medios de comunicación nacionales y la labor periodística de Julia Montes amplificaron la visibilidad de los hechos, generando presión constante sobre las autoridades estatales y federales para que tomaran cartas en el asunto. Gracias a esta atención, algunas instancias comenzaron a desplegar operativos de supervisión y a colaborar en la protección de testigos y víctimas. Sin embargo, esta fase no estuvo exenta de dificultades. Los intentos de desacreditación al trabajo de las hermanas Suárez llegaron al ámbito público con acusaciones infundadas que buscaban manchar su honor y disminuir la fuerza de su lucha. Aún así, Sofía y Ana supieron responder con transparencia y firmeza, apelando siempre a la verdad y al respaldo legal que les otorgaba su condición de oficiales. En medio de estas complicaciones, la reconstrucción de la casa de doña Elvira avanzaba con pasos firmes. No solo era un proyecto de reparación física, sino una metáfora viva de resiliencia y justicia recuperada. Cada pared levantada y cada espacio restaurado significaba la derrota simbólica del miedo y la corrupción. Además, el acompañamiento psicológico y social brindado a las familias afectadas sirvió para sanar heridas profundas y fortalecer el sentido de comunidad. A nivel personal, las hermanas enfrentaron el reto de equilibrar sus responsabilidades militares con la intensa demanda que representaba liderar un movimiento de cambio. Las jornadas extensas, los riesgos latentes y el peso emocional de la situación pusieron a prueba su fortaleza, pero la convicción por defender la dignidad y la justicia las mantuvo firmes. El 10º bloque de esta historia relata cómo la perseverancia, la integridad y la estrategia colectiva pueden transformar una realidad adversa. Se evidencia también la importancia del apoyo entre generaciones y la colaboración entre sociedad civil, instituciones y medios de comunicación para lograr un cambio genuino. Valle de la Calma continúa su camino hacia la reconstrucción no solo de estructuras materiales, sino también de esperanza, confianza y un futuro digno para todos sus habitantes. La lucha incansable de Sofía y Ana comenzó a transformar Valle de la Calma en un emblema de resistencia y esperanza para muchas comunidades en situaciones similares. Con el paso del tiempo, la unión de la comunidad se fortaleció aún más, dando lugar a un entramado solidario que no solo buscaba justicia por la destrucción de la casa de doña Elvira, sino también la garantía de un futuro libre de abusos y corrupción. La presencia de las hermanas como figuras militares comprometidas generó un efecto catalizador, dando confianza a quienes habían vivido años bajo el yugo del miedo y la opresión. Gracias a su liderazgo, se implementaron mecanismos de vigilancia comunitaria y sistemas de denuncia anónima que permitían a los ciudadanos reportar irregularidades sin temor a represalias inmediatas. Paralelamente, el trabajo conjunto con periodistas como Julia Montes siguió siendo fundamental para mantener exposición y presión sobre los responsables, evitando que el caso fuera olvidado o manipulado. La reconstrucción de la vivienda de doña Elvira también adquirió un significado especial. Se convirtió en un símbolo tangible de lo que puede lograrse cuando la comunidad se une y decide no resignarse. Vecinos, voluntarios y organizaciones civiles colaboraron en las tareas de restauración más allá del simple gesto material, demostrando que la dignidad arrebatada podía ser recuperada. Sin embargo, a pesar del progreso evidente, los retos persistían. La corrupción y las redes de influencia del coronel todavía ejercían presión sobre ciertos sectores,
y la batalla legal requería un seguimiento constante para evitar retrocesos o maniobras dilatorias. La fortaleza psicológica de Sofía, Ana y su madre también fue puesta a prueba, enfrentando momentos de incertidumbre y cansancio, pero su compromiso no disminuyó. Además, comenzaron a surgir alianzas con otras comunidades campesinas y organizaciones de derechos humanos que vieron en Valle de la Calma un ejemplo inspirador de resistencia frente a la injusticia. Estas conexiones ampliaron el alcance del movimiento, posibilitando apoyo legal, social y mediático que reforzó las demandas locales. El 11º bloque de esta historia refleja la consolidación de un cambio social impulsado por la valentía, la solidaridad y el compromiso. Muestra que el camino hacia la justicia es largo y complicado, pero no imposible cuando existe voluntad colectiva y liderazgo comprometido. Valle de la Calma dejó de ser un espacio dominado por el miedo para convertirse en un ejemplo vivo de que la transformación social es posible cuando la comunidad decide levantarse y alzar su voz con determinación y esperanza. Con el paso del tiempo, la historia de Valle de la Calma comenzó a resonar más allá de sus límites geográficos, convirtiéndose en un faro para comunidades que enfrentaban situaciones similares de abuso y corrupción. La determinación de Sofía y Ana, junto con el respaldo decidido de su madre doña Elvira y la solidaridad creciente del pueblo, generaron un movimiento que trascendió lo local y adquirió dimensiones políticas y sociales relevantes. El caso fue tomado como ejemplo en foros de derechos humanos y análisis sobre justicia comunitaria, demostrando que la unidad y la persistencia pueden desafiar incluso los poderes más arraigados. La reconstrucción de la casa, que inicialmente había simbolizado la resistencia material contra la destrucción injusta, evolucionó hacia un espacio comunitario donde se llevaron a cabo talleres de capacitación y reuniones para fortalecer la organización social y el empoderamiento ciudadano. El proceso de reparación no solo fue físico, sino también emocional y simbólico, reafirmando el valor de la memoria y la dignidad compartidas. En paralelo, las hermanas mantuvieron un compromiso firme con la justicia, participando en audiencias públicas, colaborando con investigadores y apoyando legalmente a aquellos que se animaban a denunciar. El vínculo con Julia Montes y otros medios independientes siguió siendo clave para garantizar transparencia y difusión constante del caso, impidiendo que el tema cayera en el olvido o fuera silenciado. A nivel personal, Sofía y Ana concibieron la importancia de armonizar su vocación militar con la necesidad de ser agentes activos de cambio social, comprendiendo que la justicia no tiene un solo campo de acción, sino múltiples vías interconectadas. La comunidad de Valle de la Calma experimentó una transformación profunda. La resignación fue reemplazada por la esperanza y el miedo por la confianza. La participación ciudadana dejó de ser un acto simbólico para convertirse en un ejercicio cotidiano que fortalecía la democracia local y reivindicaba derechos fundamentales. Por supuesto, los desafíos persistieron. La corrupción, la desinformación y la resistencia al cambio continuaban amenazando los avances logrados. No obstante, la experiencia acumulada y el tejido social creado proveían una capacidad mucho mayor para enfrentar estos obstáculos y adaptarse a las circunstancias. El 12º bloque de esta historia es testimonio del poder de la colaboración, la educación y la transparencia en la construcción de comunidades justas y resilientes. Muestra que, aunque el camino sea arduo y lleno de incertidumbres, la suma de esfuerzos conscientes puede trazar senderos de transformación real y duradera. Valle de la Calma, antes símbolo de opresión, ahora se alza como ejemplo de que la justicia y la dignidad son conquistas posibles cuando se defienden con valor, unidad y convicción. La historia de Valle de la Calma
continuó desarrollándose con una fuerza renovada, convirtiéndose en un referente para la defensa de la justicia en comunidades afectadas por la corrupción y el abuso de poder. Sofía y Ana, aunque enfrentaron numerosos obstáculos, nunca perdieron la determinación ni la esperanza de lograr un cambio real. El impacto de sus acciones resonó más allá del ámbito local, llegando a organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción de derechos humanos y la lucha contra la impunidad. La reconstrucción de la casa de doña Elvira no solo simbolizaba la recuperación de un espacio físico, sino también la reivindicación de la dignidad de todo un pueblo que había sido silenciado durante años. Este espacio se convirtió en un lugar de encuentro donde se promovían talleres, charlas y actividades comunitarias que fortalecían el tejido social y la conciencia colectiva. Las alianzas establecidas con periodistas, activistas y grupos civiles aportaron mayor visibilidad y apoyo a la causa, presionando a las autoridades para avanzar en procesos legales y garantizar la protección de los involucrados. A nivel interno, Sofía y Ana aprendieron a equilibrar sus vidas militares con el compromiso social, trabajando en la integración de valores éticos en sus respectivos ámbitos profesionales y personales. La comunidad progresivamente adoptó una actitud más crítica y participativa, cuestionando prácticas injustas y promoviendo mecanismos de vigilancia ciudadana. Así, Valle de la Calma fue dejando atrás su pasado marcado por el miedo para convertirse en un ejemplo vivo de resistencia y transformación. Sin negar que enfrentaban desafíos constantes, la unión y la resiliencia demostraron ser herramientas poderosas para sostener el cambio. La consolidación de este proceso se reflejó en la realización de eventos públicos que celebraban la justicia obtenida y la memoria recuperada, reafirmando el compromiso de no permitir que la historia se repitiera. Este 13º bloque recoge la continuidad y profundización de un camino arduo pero lleno de sentido, donde la suma de esfuerzos, la transparencia y la lucha común crean las bases para un futuro más justo y digno. Valle de la Calma, con su experiencia, se proyecta ahora como un modelo de inspiración para otros territorios que buscan romper las cadenas de la opresión y el silencio, demostrando que la voluntad colectiva es el motor esencial del cambio social y la justicia real. El proceso de sanación y reconstrucción en Valle de la Calma continuó consolidándose a medida que pasaban los meses y las acciones emprendidas por Sofía, Ana y la comunidad local comenzaron a dar frutos tangibles. La transición de un escenario marcado por el miedo y la opresión hacia uno de esperanza y fortaleza colectiva no fue instantánea ni sencilla, pero sí profunda y transformadora. Las mujeres del pueblo, que durante años habían sido relegadas a la sombra del silencio, adquirieron un protagonismo renovado, organizándose en consejos comunitarios que impulsaron iniciativas dirigidas a mejorar la seguridad, la educación y el bienestar general. Estos grupos trabajaron estrechamente con las autoridades externas y organizaciones civiles para crear programas de capacitación sobre derechos humanos, mecanismos de denuncia seguros y estrategias para proteger a quienes se atrevieran a alzar la voz. La reconstrucción de la vivienda de doña Elvira se convirtió, más allá de un acto material, en un símbolo emotivo de resistencia y renovación. Cada mejora realizada era celebrada como una victoria colectiva, un recordatorio constante de que la dignidad y la justicia podían restablecerse cuando la comunidad actuaba unida. Los talleres que se realizaron en ese espacio fomentaron un sentido de pertenencia y empoderamiento, incentivando a jóvenes y adultos a participar activamente en proyectos de desarrollo local y defensa de sus derechos. La relación cercana y constante entre Sofía y Ana, junto con su madre,
Se fortaleció en medio de la adversidad, nutriéndose del apoyo mutuo y del compromiso con un futuro mejor para su pueblo. Aunque las acciones legales y la lucha contra la corrupción continuaron siendo una prioridad, la atención también se centró en la recuperación emocional de los afectados, reconociendo que sanar las heridas invisibles era fundamental para asegurar una transformación duradera. La interacción con periodistas comprometidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos ayudó a mantener la presión sobre las autoridades y a proteger a quienes se involucraron en el proceso, garantizando que las irregularidades no quedaran impunes. Sin embargo, Valle de la Calma sabía que la vigilancia debía mantenerse constante, pues los resquicios de la corrupción y la opresión podían reaparecer si se relajaban los esfuerzos colectivos. El decimocuarto bloque de esta historia retrata una fase crucial en la reconstrucción social y espiritual de una comunidad herida, donde la solidaridad, la educación y la participación ciudadana se conjugan para forjar un futuro más justo. Es un relato sobre la importancia de no solo luchar contra la injusticia, sino también de sanar y fortalecer los lazos que sostienen la vida comunitaria. Valle de la Calma, con su proceso continuo de recuperación, demuestra que la esperanza y la dignidad pueden renacer incluso tras los momentos más oscuros, evidenciando que el verdadero cambio nace de la voluntad decidida y el trabajo conjunto. Con el avance sostenido de la lucha por la justicia en Valle de la Calma, la comunidad experimentó una metamorfosis que se manifestó en múltiples niveles. La participación activa de sus habitantes comenzó a cambiar la dinámica local. El miedo que durante tanto tiempo había paralizado a las personas dio paso a un sentido creciente de empoderamiento y responsabilidad compartida. Sofía y Ana, además de ser las promotoras iniciales del cambio, se convirtieron en líderes reconocidas no solo por su valentía, sino por su capacidad para inspirar y movilizar a quienes las rodeaban. La presencia de doña Elvira, más que un símbolo de resistencia, fue un recordatorio constante de lo que estaba en juego y una fuente entrañable de motivación para todos. La reconstrucción física de la casa, tan detestada por el coronel Guzmán, por representar las verdades ocultas, culminó en un espacio que se transformó en punto de encuentro y centro de actividades comunitarias. En este lugar se organizaron talleres de formación ciudadana, espacios de diálogo y estrategias para la defensa de los derechos, consolidando así no solo el aspecto material, sino también el tejido social de Valle de la Calma. Los grupos de mujeres se fortalecieron y expandieron su influencia, liderando campañas de sensibilización y promoviendo la participación activa de las nuevas generaciones en procesos democráticos y de vigilancia ciudadana. Las alianzas construidas con organizaciones no gubernamentales y medios independientes añadieron respaldo y vías para garantizar la transparencia y la protección frente a posibles represalias. Las acciones legales contra don Fausto Guzmán y sus compinches continuaron avanzando, pese a las dificultades y dilaciones propias de un sistema que durante años había favorecido la impunidad. Sin embargo, la presión pública y el seguimiento constante por parte de la comunidad y la prensa lograron que algunos de los crímenes y actos corruptos fueran investigados y sancionados. El proceso también implicó un aprendizaje colectivo sobre la importancia de mantener una vigilancia activa y permanente para evitar retrocesos. En el plano personal, Sofía y Ana tuvieron que aprender a balancear su vocación como militares con el compromiso comunitario y familiar, enfrentando desafíos emocionales y físicos que pusieron a prueba su resiliencia. A pesar de todo, la fuerza de su vínculo familiar y el apoyo mutuo dieron coherencia y sentido a sus esfuerzos. El decimoquinto bloque de esta historia muestra cómo un movimiento iniciado por la valentía y el sentido del deber
puede transformarse en un motor de cambio social profundo y duradero. Resalta la importancia de la unión, la persistencia y el compromiso ético para superar estructuras injustas y construir comunidades basadas en la justicia y la dignidad. Valle de la Calma, una vez símbolo de represión y miedo, se proyecta ahora como un ejemplo vivo de resistencia colectiva y esperanza renovada, demostrando que la justicia, aunque ardua y compleja, es un camino posible cuando la voluntad de la gente se une para defenderla. La resistencia en Valle de la Calma alcanzó un punto decisivo durante esta etapa de la lucha. Sofía y Ana, junto con su madre doña Elvira y una comunidad cada vez más consciente y unida, consolidaron una estrategia multifacética para garantizar que la justicia prevaleciera y los abusos no se repitieran. La combinación de acciones legales, comunicación efectiva a través de medios comprometidos y el fortalecimiento del tejido social permitió generar un cambio real y sostenible. La reconstrucción de la casa de doña Elvira, que al principio solo representó la recuperación de un espacio físico destruido, se transformó en un símbolo potente de esperanza y determinación colectiva. Este lugar se volvió centro de actividades comunitarias que promovían la participación ciudadana, la educación en derechos humanos y la creación de redes de apoyo mutuo para proteger a los más vulnerables. Los consejos de mujeres se convirtieron en actores clave en la movilización local, organizando talleres, supervisando denuncias y defendiendo la igualdad y la justicia en el pueblo. Las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos ampliaron el alcance y la protección del movimiento, brindando soporte jurídico, psicológico y mediático que fortaleció la posición de la comunidad frente a las fuerzas de la corrupción. En el ámbito judicial, la persistencia de Sofía y Ana logró avances importantes, incluyendo la reapertura de casos que originalmente habían sido cerrados o ignorados por influencia indebida. La presión constante y el seguimiento cuidadoso evitaron que el coronel y sus seguidores manipularan los procesos, aunque todavía existían resistencias que demandaban vigilancia y compromiso continuos. A nivel personal, las hermanas aprendieron a equilibrar sus responsabilidades militares con el liderazgo local, enfrentando no solo riesgos externos, sino también el desgaste emocional y físico que exige una batalla prolongada. Su vínculo familiar fue la fuente más sólida de energía y motivación para continuar. Este 16º bloque muestra que la transformación social y la justicia son el resultado de esfuerzos sostenidos, de la unión y del coraje de quienes se niegan a aceptar la injusticia. Valle de la Calma deja atrás su pasado oscuro para emerger como ejemplo vivo de resistencia, dignidad y esperanza renovada, demostrando que la justicia, aunque difícil, es posible cuando se trabaja con convicción y solidaridad. A medida que Valle de la Calma avanzaba en su proceso de reivindicación y transformación, la historia de Sofía y Ana se consolidaba como un testimonio vivo de la lucha incansable contra la injusticia y la corrupción arraigada. El pueblo, que por años estuvo sumido en el silencio y la sumisión, comenzó a despertar gracias a la valentía de quienes decidieron no continuar siendo víctimas, sino protagonistas de su propia historia. La convivencia diaria se vio permeada por un espíritu renovado de solidaridad y compromiso, donde las acciones individuales se amalgamaban en un movimiento social robusto y cohesionado. La reconstrucción de la casa de doña Elvira se convirtió en un símbolo tangible de esta resistencia, un lugar donde se congregaban vecinos, activistas y líderes para planificar estrategias, capacitarse en derechos humanos y fomentar la participación ciudadana efectiva. Las mujeres asumieron un papel crucial en este proceso, liderando iniciativas que fortalecieron la red de apoyo local,
promoviendo espacios seguros para la denuncia y creando mecanismos para la protección mutua frente a las amenazas persistentes. La colaboración con periodistas comprometidos como Julia Montes permitió que la historia de Valle de la Calma trascendiera, alcanzando audiencias nacionales e internacionales, lo que a su vez incrementó la presión sobre las autoridades para actuar con transparencia y justicia. En el ámbito legal, los avances fueron significativos, aunque no exentos de obstáculos. La reapertura de investigaciones y la sanción de algunos responsables demostraron que la lucha persistente puede doblegar incluso los sistemas más arraigados de impunidad. Sin embargo, la vigilancia debía mantenerse firme, pues las estructuras de poder intentaron adaptarse y resistir con nuevas tácticas. En lo personal, Sofía y Ana continuaron enfrentando el desafío de equilibrar sus carreras militares con el rol de líderes comunitarias y cuidadoras familiares. Esta dualidad, aunque exigente, les brindó herramientas únicas para afrontar la complejidad de la situación, combinando disciplina y empatía. El 17º bloque de esta historia reafirma cómo la determinación, la unidad y la solidaridad pueden deshacer años de opresión y miedo, transformando una comunidad en un ejemplo de justicia y esperanza. Valle de la Calma se erige ahora no solo como un lugar geográfico, sino como un símbolo de resistencia colectiva capaz de inspirar a otros a levantar su voz y actuar por un mundo más justo y digno.